Pulso económico del lunes que, como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy, a diferencia de otras bolsas europeas, termina en positivo, pero por muy poquito, 0,03 de subidas. El índice general queda en 14.251,3, con algunos valores que avanzan, tampoco una gran cosa. Fluidra el que más, 2,71 arriba, IAG 1,85 arriba, Unicaja 1,14 arriba. Y en el lado del rojo, donde están los valores con las manos vendedoras en el día de hoy, por lo menos, AENA cae 1,24, CaixaBank 0,91 y Ferrovial 0,82. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de los temas que vamos a ver en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar con el telón de fondo del contacto entre el presidente chino y el presidente norteamericano en Londres de los datos de la economía china que han decepcionado porque las exportaciones a Estados Unidos se han desplomado, notan un agujero de un cliente que, en fin, que flaquea, y porque el IPC chino ha vuelto a caer en mayo y la verdad es que da un panorama de, como poco, de estanflación. Y también hablaremos de la OPA de moda. La OPA de moda, oiga, pues hoy declaraciones del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que le pide al Gobierno central que, oiga, tengan en cuenta los perjuicios que, en su opinión, puede tener el país entero por la OPA del BBVA. De todo ello hablaremos con los expertos a los que les presento a continuación, sin mayor dilación. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado de estar una tarde tan calurosa con todos ustedes. Ya lamento lo del estudiantes, ¿eh? Pues sí, es una desgracia. Quinto año en el infierno, efectivamente, en Leporo. Ignacio Baciano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Juan. Head of Distribution Iberia de Leverage Shares. ¿Todo bien? Todo bien. Un calorcito importante, ¿eh? Un calor importante en Madrid, sí. No nos vamos a quejar. Bueno, vamos con el IBEX. Parece que el IBEX se ha tomado un respiro, parece que el IBEX a última hora ha sabido sortear la situación y no tenemos un día en negativo como buena parte de las bolsas europeas. Sí, la verdad es que ha sido un día bastante plano, tanto en Estados Unidos como en España, con ese IBEX en el 0,3%, el Standard & Poor's estaba en 6.000 puntos. Lo cierto es que un poco jornada de transición, veremos qué para la semana, sobre todo con esas conversaciones entre China y Estados Unidos que se están produciendo en Londres. Veremos hacia dónde llevan, porque a los dos países les interesa solventar la situación lo antes posible. Y al resto del mundo, pues qué decir, ¿no? Juan Iranzo. Pues efectivamente, están expectantes, pero es que estamos todos expectantes desde el 2 de abril, porque efectivamente no pudo anunciar ese famoso Día de la Liberación, pero es noticias para Estados Unidos y para el resto del mundo. De tal manera que estamos pendientes a ver qué ocurre. La guerra comercial en el año 30 a Estados Unidos le costó que se hundió. Las exportaciones y las importaciones un 65% en un momento determinado, y que fue una de las razones, no la única. Duró poquísimo, además. Efectivamente, de la Gran Depresión. Sí. Y dicho lo cual, pues efectivamente estamos a ver qué sucede, pero cualquier guerra comercial básicamente penaliza a todos los contendientes, en este caso a China y a Estados Unidos. Por tanto, como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el mejor arancel es el arancel que no existe, es decir, el cero. Pero eso me extrañaría que llegaran a ese acuerdo. Pero eso es lo que beneficiaría clarísimamente a Estados Unidos, mejoraría su competitividad y favorecería sus exportaciones y su crecimiento. Me extraña muchísimo que el señor Trump siga empecinado en los consejos de don Peter Navarro, que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, debe estar inspirado por los proteccionistas españoles. Los de antaño, ¿verdad? Por su origen hispano. Bueno, no podemos concretar gran cosa de las reuniones en Londres porque no ha llegado nada y es posible que no haya ni siquiera comenzado, pero sí de la economía china. ¿Por qué? Pues porque ha decepcionado la falta del aporte de exportaciones a Estados Unidos, eso lo empiezan a notar, y el IPC ha vuelto a caer en el mes de mayo. Así es que las sensaciones que ofrece la economía china son bastante poco halagüeñas. Sí, sobre todo viendo esos datos, ¿no?, de su balanza comercial. Han caído las exportaciones a Estados Unidos un 34%. Es verdad que han aumentado
en el global al resto de países, pero lo ha notado mucho en Estados Unidos y de ahí esa preocupación por resolverlo cuanto antes, porque también hay otros problemas sobre la mesa que a Estados Unidos le interesa resolver, como es el problema de las tierras raras que exporta China, el problema con los estudiantes chinos que están estudiando en Estados Unidos. Por lo tanto, son muchas cosas. Ese IPC chino, que en el primer trimestre todavía crecía en el 5,4%, la verdad es que es preocupante ese dato de mayo, y obviamente se han paralizado muchas de las fábricas en China debido a esos problemas arancelarios, y cuanto más tarden en resolverlo, más incertidumbre van a crear en el mercado y al final las bolsas y acciones lo van a notar perjudicialmente. Pues efectivamente, la balanza comercial ha mejorado sustancialmente en China en el mes de mayo y se ha ido a los 103.200 millones de dólares. Pero dicho lo cual, se ha debido fundamentalmente a una caída de las importaciones que han caído el 3%, como consecuencia de la escasa demanda interna, que es lo que hay que poner de manifiesto y a la que ahora nos referimos. Pero evidentemente también se ha producido una subida, afortunadamente, de las exportaciones, en términos globales, del 4,5%, pero muy inferior a lo que esperaban la mayor parte de los analistas. Dicho lo cual, como no podía ser menos, el comercio con Estados Unidos se ha deteriorado espectacularmente. Ya se apuntaba anteriormente, una caída de las exportaciones del 34%, que significan 28.800 millones de dólares tan solo, y por otro lado un individuo también de las importaciones. Por tanto, Estados Unidos también se ha visto penalizada del 18%. ¿Y eso qué significa? Si caen las importaciones, básicamente, aparte del asunto arancelario, es que la situación interna no va bien, y eso se ve claramente con el IPC, que ha caído el 0,1%. Es verdad que la subyacente ha subido un 0,6%. No podemos hablar de deflación todavía, pero es verdad que lo que preocupa es la evolución de los precios industriales, que han vuelto a caer un mes más el 3,4%. De tal manera que eso, ¿qué significa? Que, como muy bien anticipaba usted, estamos cerca de una situación preocupante de deflación y, en este caso, deflación y lentísimo crecimiento, que para China no es nada bueno. ¿Qué parece que va a ocurrir inmediatamente? Que el Banco Central de China va a bajar los tipos de interés entre 10 puntos básicos y 20, de ese 3% en los que los tiene situado actualmente. De hecho, yo creo que todavía tiene margen para bajar bastante más. Bueno, veremos a ver qué son capaces de hacer. Entramos en el escenario económico español porque el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pues se ha enfrentado hoy a una comparecencia bastante dura en el Congreso, en la que ha anunciado que calcula el Banco de España una reducción de 3 décimas del crecimiento del Producto Interior Bruto español, dejándolo en el 2,4%. Vamos a escuchar a José Luis Escrivá. Nos revisa al crecimiento 3 décimas en 2025 y 1 décima en 2026. La tasa de paro apenas se modifica en la previsión respecto a la que teníamos en marzo. La inflación, como ven, apenas se mueve. Aumenta algo la inflación subyacente en el año 2025, pero el 26 prácticamente seguimos en un horizonte de inflación muy en línea con el objetivo. Y la parte fiscal, en la medida que la parte de actividad no se toca, no se ve afectada apenas, la parte fiscal, como ven, tampoco se ve modificada en las proyecciones que hemos hecho, y la deuda pública básicamente se sigue estabilizando algo por encima en el 101%. Juan Iranzo. Pues efectivamente. Cuesta entenderle, ¿eh? Pero... Primero cuesta entenderle, sí. Se le ve bastante nervioso, y por otro lado está reproduciendo prácticamente las cifras, la revisión que hizo la OCDE precisamente el pasado miércoles, quiero recordar. De tal manera que evidentemente toda esta guerra comercial, todos estos aranceles, genera menos crecimiento a nivel internacional, porque probablemente caiga cuando menos un punto el comercio internacional y, por tanto, las exportaciones de la mayor parte de los países, incluido España. Dicho lo cual, yo creo que, y espero que le hayan hecho otra serie de preguntas. No solo cuál es la revisión del cuadro macroeconómico español, que también se lo podemos contar a otros muchos, eso no habría ningún problema. A mí lo que me sorprende es cómo se ha colonizado el Banco de España, como aquí ya anticipamos. ¿Y qué significa colonización? Significa que prácticamente se ha desmantelado el servicio de estudios. En primer lugar, porque se ha aceptado la dimisión, aunque no puede ser de otra manera, de su director, y se ha anunciado a bombo y platillo que vamos a buscar los mejores economistas españoles que haya en el mundo. Esto es bastante sorprendente, y además se va a encargar prácticamente un headhunter reconocido para que los encuentre. Primer asunto. En segundo lugar, ese servicio de estudios, que es de los más importantes que hay en España, por no decir más importante, con mucha diferencia, tanto en calidad como
en cuantía, en número de miembros, bueno, es que resulta que, según el señor Escrivá, no está capacitado para analizar el sistema de pensiones. Es decir, no está capacitado para analizar esa reforma del sistema de pensiones, que lo que ha hecho es agravar, sin lugar a duda, la situación. La que hizo él. La que hizo él casualmente. Agravar la sostenibilidad. Y la que hizo él en contra de los principios que había defendido tradicionalmente cuando estaba en el BBVA y cuando habíamos comentado precisamente cómo se podía reformar las pensiones. Y luego, por otro lado, lo que también es sorprendente es que, para terminar de desactivar el servicio de estudios del Banco de España, lo que ha hecho es anunciar que se lo lleva a Cataluña, en parte a Barcelona, sí, con gente mayor que lo que va a hacer es jubilarse anticipadamente, obviamente. Sí, totalmente de acuerdo con la opinión de Juan, y sobre todo reincidir en ese adelgazamiento del informe del Banco de España, los temas que han retirado del informe y que ha retirado de la comparecencia, que son de extremada relevancia para la economía y para los españoles, pues es la reducción de esa jornada laboral, cómo puede afectar a nuestra economía, ese sueldo mínimo interprofesional. Son muchos detalles, lo que hablabais de las pensiones, que han retirado, que han adelgazado ese informe y que prácticamente, yo creo que la palabra a utilizar es casi censura. Lo que se ha hecho es retirarlo de la mesa, que no se hable de esos problemas, y realmente, yo que siempre estoy mirando al mercado americano, cómo suceden las cosas ahí en Estados Unidos, tenemos un presidente de la FED que hace una intervención 2 veces al año en el Congreso y en el Senado, que sigue manteniendo esa independencia aunque lo nombre el presidente, y que manteniendo esa independencia puede plantar cara al gobierno de Estados Unidos si realmente lo que él prevé para la economía y para el bolsillo del inversor americano va a darles problemas. Por tanto, yo creo que la palabra que decía Juan, colonización de nuestras instituciones, sigue pasando o cada vez sucede de una manera más exagerada, y yo creo que preocupación para todos, y da un poco de pena esa politización del Banco de España. Vamos con la OPA de moda, la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell. Hoy su presidente, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, en TV3 le pedía al gobierno, oiga, tengan en cuenta los perjuicios que puede causar la OPA. Como si fuera poco lo que les ha demostrado el gobierno que van a tener en cuenta ya. Esto se produce después de que el Parlamento de Cataluña, en sus mayorías, acordasen un pronunciamiento en el que pues, formalmente están en contra de la OPA, que es un asunto económico en el que no se me antoja por qué una Cámara política tiene que entrar a decir una cosa o la otra. Sí, efectivamente, yo me tengo que manifestar una vez más en contra de esa OPA, como precisamente accionista del Banco Sabadell, que lo soy desde hace bastantes años. Y es el único criterio que se debe utilizar, precisamente cuáles son las características económicas de la OPA. Y lo he dicho en muchas ocasiones. Primero hay que tener en cuenta que el Banco Sabadell se había quedado prácticamente huérfano, sin novios, etcétera, y ha tenido que llevar a cabo una reestructuración muy importante de personal, de oficinas y sobre todo de negocios, siendo en este momento líder en negocio de pymes. ¿Por qué? Porque ha dado mucha mayor flexibilidad en los créditos concedidos, y yo mismo lo he podido conocer. Y luego, por otro lado, tiene una enorme presencia en el arco mediterráneo como consecuencia de la adquisición de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Por lo tanto, eso es lo que quiere el BBVA, y yo sí que creo que es malo para el conjunto de la sociedad y sobre todo para las empresas que desaparezca uno de los actores precisamente del mapa bancario español. Que desaparezca porque reduce la competencia, porque se va a reducir, como en casos anteriores, en otras OPAs o en otras fusiones, el crédito que se concede, y porque penaliza a muchos clientes que, si tenían operaciones con el Banco Sabadell y con el BBVA, han visto cómo desaparece uno de los partícipes y por tanto se reduce la competencia. Yo estoy en contra de esa OPA, lo he dicho en miles de ocasiones, pero me parece insólito, en primer lugar, que el Gobierno haya promovido una consulta pública, porque me siento expropiado, y en este caso expropiado en mi derecho de voto como accionista, y en segundo lugar, que tenga que decidir las bondades o no. Tendremos que ser, en definitiva, los accionistas. Yo también creo que el Banco Sabadell debe mantenerse en solitario, pero, insisto, eso de la intervención gubernamental lo que puede hacer es distorsionar una vez más el mercado, como está ocurriendo con casi todas sus actuaciones. Gracias. 100% de acuerdo en lo que dice Juan, que al final es el accionista del Banco Sabadell que debe decidir si vende el banco o no, puesto que es el propietario del Banco Sabadell. Ni siquiera Josep Oliu, digamos, que tiene la potestad para decirlo por sí mismo. Para eso es una OPA hostil y que pueda decir el accionista. Pero sí diría que ya se está viendo el Banco Sabadell como está no concediendo créditos en estos momentos, porque debe estar pendiente de la OPA, no quiere aumentar riesgos, no quiere aumentar problemas de balance, y se está viendo porque el pequeño empresario ya lo está notando en
esos créditos que está concediendo el Banco Sabadell. Con lo cual yo diría que el Gobierno debería evitar esa injerencia política sobre esa OPA, dejar que se produzca y que sean los accionistas los que voten a favor o en contra y sea decidido así. Bueno, ya le queda poquito al asunto. Prometido está que antes de final de junio vamos a conocer la opinión del Gobierno o las cortapisas que impone a la operación. Hablemos de Inditex, que se está enfriando en bolsa. Hay algunos analistas que recomiendan vender, el nivel está más alto que en toda la década anterior, el valor es uno de los pocos en el IBEX que se mantiene en negativo en lo que llevamos de año, retrocede aproximadamente un 4%. ¿Cómo veis Inditex? Sí, realmente es de máximo, se ha reducido un 20% su valoración en bolsa. Yo he de decir que la compañía me encanta, es un gran valor, siempre ha tenido una prima sobre el resto del sector textil. ¿Por qué? Porque tiene una red logística y una red de diseño que no tiene ningún otro competidor, y eso realmente a lo mejor se pueda estar viendo que los otros van haciendo ese, digamos, recorte de esas ventajas que tiene Inditex. Creo que la valoración de la compañía, 26 veces beneficio, viendo el gráfico, que sí que pueda tener un recorte, pero es un gran valor que yo creo que a largo plazo, si la decisión del inversor es mantenerlo a largo plazo, realmente lo mantendría. Es una gran compañía española de la que debemos estar orgullosos. Creo que el valor lo seguirá haciendo bien en el largo plazo. Además, en Inditex han sabido europeizarse en los últimos tiempos y seguramente el impacto de los aranceles, si lo tiene, que lo va a tener, pero va a ser no muy relevante, ¿no? Primero, no sufrió excesivamente precisamente la crisis en Rusia, el cierre de tiendas en Rusia, porque precisamente siguió creciendo hasta alcanzar su valor máximo, esos 56,34, que ha sido el récord histórico, a partir del cual se produjo una bajada del 20%. Pero, ¿qué está ocurriendo? En primer lugar, que se está produciendo una cierta crisis, entre comillas, en el sector precisamente textil, en el sector de la moda, como se está denominando, y por tanto eso parece ser que está afectando a casi todos los partícipes, independientemente de la calidad de la empresa, que sin lugar a duda Inditex está muy por encima de la media. Pero dicho lo cual, también las ventas han crecido mucho menos de lo previsto, del orden del 5% en el primer trimestre, y los beneficios parece ser que se han estrechado significativamente, que no termina de consolidarse esa política de comprar por Internet y que la devolución sea con un cierto coste, etcétera, que además, como hay que hacerlo personalmente, eso genera costes de personal. No han terminado de encajar precisamente lo que es la presencia con la venta por Internet, pero evidentemente es una empresa importante que también ha sufrido, como es lógico, un cierto mal de altura porque alcanzó cifras espectaculares. Ignacio, sí, aportar que lo que está haciendo a lo mejor es reducir el número de tiendas pequeñas y aumentando unas tiendas un poco más grandes, con lo cual aumenta superficie total para precisamente lo que decía Juan, vender más por Internet, tener esos flagships, es decir, unas tiendas modelo, y realmente el consumidor sí está muy contento. Es verdad que tendrán que mejorar esas redes y esa logística para que los márgenes no se erosionen tanto, pero la estrategia de la compañía es fantástica y yo creo que al final es el cliente, su cliente, el que tiene que estar satisfecho, y yo creo que lo ha demostrado en todo el mundo cómo están así de satisfechos. Aranceles que decíais en Estados Unidos sí les pueden llegar a afectar, pero en el resto del mundo digamos que no les va a afectar tanto. Bueno, hablemos de Telefónica, que parece haber fichado a AZ Capital para analizar sus opciones estratégicas, entre las cuales está incluida una posible compra de Vodafone España, que es una operación no exenta de escollos. Veremos en qué termina. Sí, efectivamente, porque aquí lo primero que hay que analizar es que no se trata de una compra de Vodafone, o una posible compra de Vodafone por parte de Telefónica, sino una posible compra de Vodafone por parte de Telefónica y de Orange, lo que ya plantea gravísimos problemas desde el punto de vista de la competencia, porque significa un acuerdo de mercado por parte de los dos principales operadores, sobre todo de telefonía móvil. Luego se está hablando que se van a repartir los negocios. Bueno, pues a mí eso a priori tampoco me gusta mucho, uno la telefonía fija, otro la telefonía móvil, etcétera, pero eso de acuerdos de colusión precisamente vinculados a competidores a mí no me gusta mucho. Y luego, por otro lado, hay que ver también la rentabilidad que puede aportar precisamente esa operación. A mí, en este momento, tal y como está planteada, no me gusta mucho. Ignacio. Pues ya ahí es curioso cómo el Gobierno
debe ser que esta fusión sí la puede ver a lo mejor un poco más positivamente, más ¿no? Benévolamente, ¿no? Y es curioso por la concentración que va a suponer un poco de tanto de líneas de fibra fijas como también líneas de móvil, ¿no? Donde MasOrange ha crecido un montón, tiene un 41% de cuota de mercado en líneas móviles, y Telefónica y Vodafone tienen 19 y 26, es decir, que llegan al 45%. Creo que en definitiva lo que será, si esa fusión finalmente se produce, porque tendrá que haber desinversiones, como dice Juan, en la parte de empresas, Telefónica supone el 70%, tendrá que desinvertir esa parte y vendérsela a MasOrange, al final se quedarán 3 grandes jugadores, va a suponer mayor, digamos, beneficio para las 3, mejores ratios, mejor cotización en bolsa, con lo cual parece ser que a lo mejor con el tiempo finalmente eso se produce, ¿no? Esa compra de Vodafone España, pero veremos un poco qué sucede al final, ¿no? Bueno, pues hablemos de bonos, porque sorprendentemente los bonos italianos, griegos y españoles son hoy por hoy los guardianes de la ortodoxia y mantienen un enfrentar el mercado que para muchos ha ido contra pronóstico. Sí, efectivamente, lo que sucede es que es verdad que sigue la crisis en el mercado de deuda y abaratándose, porque hoy el bono español, por ejemplo, sigue subiendo su tipo de interés. Hay que tener en cuenta que eso qué significa, que la oferta está por encima de la demanda, y en este sentido está muy vinculado a todo el conflicto que ha generado el señor Trump. Y de hecho hay que recordar que precisamente la moratoria de esos 90 días se produjo fundamentalmente no porque hubiera una crisis muy importante en la bolsa, una enorme volatilidad, sino básicamente en el mercado de deuda, que penaliza sobre todo la financiación norteamericana. Y hay que recordar que destina más de $1 billón a pagar, 1 billón con 12 ceros, a pagar su deuda. Dicho lo cual, en teoría somos los países, los PIGS, los cerdos, los que estamos creciendo algo más que la media, y en teoría estamos corrigiendo precisamente por ese propio crecimiento más el déficit público. Cuando se hagan de verdad las cuentas ya veremos. Sí, yo ahí apuntaría que el inversor en bonos lo que está buscando es rentabilidad, y al final lo que busca es los distintos países y qué me pagan por comprar su deuda, ¿no? Y curiosamente en España, que estamos el 10 años a 3,15%, y si está Alemania al 2,56%, pues obviamente se está fijando más el inversor en nuestros bonos, igual que en los bonos italianos, que ahí creo que están al 3,50%, ¿no? Eslovaquia también está en unos niveles similares. Al final lo que busca el inversor en bonos es quién me da mejor rentabilidad, la moneda es la misma, la divisa es el euro, con lo cual al final es de qué país me fío, qué país me va a devolver ese dinero, y al final el inversor se va a lanzar esa deuda. Bueno, comentarles también, hoy los que más suben son Fluidra, ya estamos un poco acostumbrados, pero IAG es la segunda en subidas, y ese sí que es un valor que no para, poco a poco, pero no para. Sí, ya sabes, Javier, que a mí IAG es un valor que me encanta, es un valor magnífico, que sufrió mucho en el COVID, y realmente la compañía se ha sabido resurgir comprando aviones y aumentando nuevas rutas, lo está haciendo increíblemente bien. Veremos si la economía, tanto en Europa como global, sigue funcionando y sigue traccionando, digamos, esa demanda que está habiendo para la compañía. Creo que seguirá al alza. Y habría que aprovechar cualquier recorte, como el que hemos visto recientemente con el susto de los aranceles de Trump el 8 o 9 de abril, como fue una gran oportunidad de comprar la compañía. Sí, efectivamente, estamos hablando de una gran compañía de IAG. Fluida la conozco bastante menos, pero también estamos hablando de un componente estacional muy importante. Empieza la campaña turística, ya empieza el gran boom de la campaña turística. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los turistas internacionales se trasladan por vía aérea, y luego, por otro lado, empieza el mantenimiento de las piscinas, la renovación de las piscinas, por Fluidra, empieza ¿no? la campaña de verano. Y en el caso de IAG, con los combustibles más baratos que eso es fundamental. años. El 25% del coste aproximadamente de un vuelo es precisamente el coste del combustible, y eso está muy bajado. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así que lo dejamos aquí, con mi agradecimiento para estos dos caballeros por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su interés y su paciencia. Eso sí, tiene premio a la vuelta de publicidad la redacción abierta.